vosotros, los jóvenes, podéis incluso trazar planos con mapas detallados. Pero olvidáis que las ruedas del mundo no giran a través de los titulares de los periódicos. Recientemente, Japón, un país que todos conocemos bien, dio un giro inesperado en la cuestión de Taiwán. De repente, aparecieron declaraciones grandilocuentes: si Taiwán tiene problemas, Japón también los tendrá. Incluso ese político, llamado Sanae Takaichi, intentó inflar el discurso como quien opera un fondo apalancado en el mercado de futuros, apretando el gatillo hasta el límite. ¿Pero entendiste? En menos de 10 días, todo este revuelo se evaporó. Desapareció como el fin de semana anterior a la caída de Lehman Brothers, o como la calma siniestra antes de un tsunami. Japón se retiró, silencioso como una ardilla en invierno sin nueces que almacenar. ¿El más intrigante? Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, aquellos que siguen pateándose debajo de la mesa, de repente alinearon sus discursos de una manera tan rara que resulta incluso aterradora. ¿Qué diablos pasó? La medida fue simple: Japón, especialmente aquellos políticos que todavía llevan el ADN de Abe, intentaron internacionalizar la cuestión de Taiwán. Es como una empresa en quiebra, hundida en una deuda histórica, que de repente señala con el dedo a su competidor y grita: mira, su gestión es problemática. ¿El objetivo? Distraer al mercado de sus propios esqueletos escondidos mientras se pide a los grandes accionistas que presionen al rival. Si China reaccionara como siempre, protestas formales, discursos acerca de que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino, caería directamente en la trampa japonesa. Era el escenario perfecto para transformar la disputa en un choque entre democracia versus autoritarismo, un clásico de la narrativa occidental. Pero esta vez China sorprendió incluso a este viejo inversor. En lugar de dar explicaciones, China atacó el pasado de Japón. El Ministerio de Asuntos Exteriores formuló 3 frases que, a primera vista, suenan atópicos. Pero hay que leer entre líneas: no permitiremos que Japón reescriba la historia. No aceptaremos interferencia externa en Taiwán. No toleraremos el resurgimiento del militarismo japonés. ¿Entendiste? Es el famoso golpe en el talón de Aquiles. Japón quería debatir el futuro de Taiwán, China llevó la conversación al pasado de Japón. Querían encuadrar la cuestión como un problema de seguridad regional. China respondió definiéndolo como un legado de la Segunda Guerra Mundial. Es como en el mercado: cuando no se puede superar el precio, se redefine el producto. Starbucks no vende café, vende un tercer lugar. Apple no vende teléfonos móviles, vende una experiencia digital. China no habló de soberanía, cuestionó la legitimidad. ¿Y por qué fue eso brillante? Porque Taiwán no se separó de China por casualidad. Fue la guerra del opio. Taiwán no regresó a China por casualidad. Fue la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, consagrada en la Declaración de El Cairo y la Conferencia de Potsdam. Cuando Japón dice que Taiwán tiene problemas, es Japón tiene problemas. No está simplemente interfiriendo en los asuntos internos, está cuestionando el resultado de la guerra, negando el orden internacional posterior a 1945. Es como un expresidiario que, tras cumplir su condena, se presenta en la comisaría para criticar la actuación de la policía. Puede que a otros agentes de policía no les guste ese colega específico, pero nunca permitirán que un criminal cuestione la autoridad de la corporación. En el momento en que China planteó la cuestión como una continuación de la lucha antifascista, todo cambió. Ya no era una lucha entre China y Japón, era una contienda entre los ganadores y los perdedores de la guerra. Siempre les digo a mis alumnos: si no entienden por qué la gente actúa de cierta manera, estudien sus incentivos. Esta fuerza es tan poderosa que puede convertir a los enemigos en aliados y a las personas decentes en monstruos. En este juego, China hizo algo brillante. Alineó sus intereses con los intereses vitales de todas las grandes potencias. A través de canales diplomáticos, formuló al Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 miembros permanentes, una pregunta que iba al meollo del asunto: ¿cuál es su posición sobre la revisión de su constitución por parte de Japón, la ruptura de los límites militares y la resurrección del militarismo? Esta pregunta es una bomba de tiempo. Después de todo, ¿de dónde viene la legitimidad de estos 5 países? De la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Este poder de veto no fue un regalo, se ganó con millones de vidas. Si alguno de ellos apoyara a Japón, estaría negando su propia fuente de autoridad.
Es como si un pequeño inversor, expulsado del mercado por Goldman Sachs y Morgan Stanley, apareciera y dijera: las viejas reglas estaban mal, quiero reescribirlas. Los gigantes no solo lo ignorarían, se unirían para aplastarlo. Y eso es exactamente lo que pasó. Estados Unidos, incluso con Trump librando una guerra comercial contra China, no se atrevió a cuestionar el papel chino en la victoria aliada. Negar esto sería negar las decisiones de Roosevelt. Francia, con Macron a la cabeza, sabe que el orden europeo también se basa en los resultados de 1945. Si Japón puede revisar su historia, ¿por qué no puede hacerlo Alemania? Para Francia, esto sería un desastre. El Reino Unido, siempre pegado a Estados Unidos, no se arriesgaría a jugar con la identidad de vencedor de la guerra. ¿Y Rusia? Ah, Rusia. Un oso acorralado, que de pronto ve a Japón hurgando en la herida. Putin no se limitó a decir malas palabras, insinuó que podría activar el artículo 107 de la Carta de la ONU. ¿Sabes qué es esto? Es la cláusula que permite a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial actuar contra los países del eje sin autorización del Consejo de Seguridad. En otras palabras, si Japón presiona demasiado, Rusia podría simplemente invadirla y nadie podrá detenerla. Con la economía estrangulada por las sanciones, a Putin le encantaría tener una excusa para mostrar fuerza. Y Japón, rico, lleno de recursos y con un pasado vergonzoso, es el objetivo perfecto. China aplicó entonces la estrategia de Charlie Munger, explotó los incentivos de otras personas. Al enfatizar el orden de posguerra, convirtió a cada potencia en un aliado. Japón quería crear un asedio contra China, en respuesta, creó un frente antifascista unido. Es el famoso usar la fuerza del oponente contra sí mismo. ¿Y el resultado? Japón guardó silencio. Las propuestas en el Parlamento fueron archivadas. La prensa enfrió el tema. ¿Por qué? Porque la élite japonesa, por cínica que sea, sabe cómo hacer los cálculos. De continuar, pondrían en riesgo no solo su prestigio, sino todo el entorno externo favorable al desarrollo del país. ¿Qué pasaría si Rusia realmente activara el artículo 107? Japón no sobreviviría. Mientras tanto, China no estuvo sola en su discurso. Wang Yi fue a Rusia para asistir a una cumbre de seguridad estratégica. Aviones chinos y rusos realizaron ejercicios conjuntos cerca de Japón. No fue solo retórica, fue una demostración de fuerza, con un aliado impredecible a su lado. No fue solo una victoria diplomática, era un mensaje claro: tenemos argumentos, pero también tenemos músculos. ¿Ahora por qué les cuento todo esto? Porque esta disputa enseña lecciones valiosas sobre cómo proteger y multiplicar sus activos en un mundo complejo. Primero, nunca apuestes contra las reglas fundamentales. Así como Japón no puede desafiar el orden de posguerra, no se pueden ignorar las leyes básicas de la economía. No importa si se trata de una burbuja o de un ciclo, los cimientos siempre prevalecen. Segundo, identifique su foso defensivo. China tiene la declaración de El Cairo y Potsdam. ¿Y tú? ¿Tiene activos o argumentos legales que protejan su núcleo, incluso en crisis? Si no lo tienes, estás jugando a la ruleta rusa. Tercero, acabar con las narrativas falsas. Japón intentó vender la idea de que la disputa era entre democracia y autoritarismo. En el mercado ocurre lo mismo: Bitcoin es oro digital, Tesla dominará el mundo. Esta startup lo revolucionará todo. Como inversor, debe actuar como la diplomacia china, evitar lo superficial y llegar al meollo. ¿Cuál es la lógica detrás? ¿Cuál es el verdadero incentivo? Cuarto, apalancamiento cognitivo. China usó pocas palabras para mover montañas. No necesitas mucho dinero para ganar mucho, necesitas una comprensión más profunda que los demás. Cuando ves lo que otros no ven, puedes obtener ganancias con poco esfuerzo. Por último, y lo más importante, paciencia. China no reaccionó en el calor del momento. Esperó, observó, eligió el momento perfecto para atacar. Al invertir, el 99% del tiempo debería dedicarse a esperar. Esperando la oportunidad adecuada, esa que parece demasiado gorda para ser verdad. Luego, como un tiburón, atacas. El mundo es una máquina compleja,
con engranajes interconectados de maneras que no siempre nos damos cuenta. Hoy hablamos de China y Japón, mañana, podría ser la Reserva Federal y la inflación. Pero la lógica es la misma, quienes entienden las reglas más profundas, quienes exploran los incentivos humanos, ríen los últimos. Japón perdió no por falta de estrategia, sino por falta de visión. Perdió porque subestimó el poder de la historia y sobreestimó su propio poder. Para aquellos de ustedes que leen esto, espero que aprendan una cosa: encontrar el punto de apalancamiento. Ya sea que se gestione un país o sus finanzas, el principio es el mismo. Mantener la racionalidad. Ten paciencia. Y cuando llegue el momento adecuado, no lo dudes. Hasta la próxima.